Bueno, continuamos a través de la radio. 24 son los minutos que han pasado de la hora 18. Como lo decíamos, continuamos ahora con don Luis Torrieri. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, ahí estamos después de un tiempo volviendo a la radio para expresar en este caso, como charlaba acá Horacio, con respecto que se acerca el 24 de marzo, que fue en 1976, hace 41 años, lo que le llaman algunos el quiebre de la institucionalidad, lo que otros le decimos un golpe de Estado, repetición de tantos otros estados como tuvimos golpes, como fue el primero, dicen que fue el de Irigoyen en 1930 con Uriburu, que ahí marcó el inicio. Después siguieron varios otros, entre ellos la caída de Perón en el 55, que fue cruenta, con muchos muertos, con la aviación bombardeando la Plaza de Mayo. Eso fue muy triste para la Argentina. Y luego siguieron con Onganía, entre otros. Y esta fue la más larga, tenebrosa y sangrienta dictadura que ha sufrido el país y tal vez en gran parte del mundo, ¿no? Utilizaron un método que superaba ampliamente a los nazis alemanes en algunas cuestiones. Bueno, acá también en San Javier la sufrimos, aunque no en la medida de otros lados. Hubo casos de hijos de San Javier que fueron destruidos, muertos por la dictadura. Y en el caso nuestro, en mi caso y otros compañeros, que habíamos organizado la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, el FATRE, que era el sindicato de obreros rurales, que funcionaba en donde es ahora el taller de Miguel Ramos, con uno de los primeros que estuvo trabajando eso, que fue don Juancito Ramos, alias el Rengo, que le decíamos, el padre de Miguel. Fue uno de los primeros que organizamos la Federación Argentina de Trabajadores Rurales. Por eso también fuimos perseguidos, porque la dictadura apuntó no solamente a los llamados guerrilleros, o como quiera llamarse, que era un grupo reducido, así como decía él. Ya la cúpula guerrillera de Montonero había tenido contacto con la dictadura y mandaron a la carnicería a más de un pibe. Y por otro lado, nosotros estábamos en la parte sindical tratando de organizar a los obreros, porque en San Javier no existían muchos gremios en esa época. Bueno, un buen día llegó un camión con un oficial, un suboficial y soldado, y tomaron posesión del sindicato. Si bien no hubo represión, ni por qué en esa época dirigía don Inocencio Sanabria, que era un obrero rural muy querido y un hombre muy tranquilo y sabio, y en ese caso no los molestaron para nada. Ahora, en el caso personal y en otros casos yo estuve trabajando en la universidad, nos echaron previo al golpe, porque si no, no llegábamos de vuelta. Y ese día 24, no lo voy a olvidar, porque el día 23 a la noche, en esos viejos televisores blanco y negro, y en uno de los pocos canales que había acá, creo que esta era el canal 13 y el canal 7 nacional, con las antenas que había que acomodar y todo eso. Bueno, ese día habló Ricardo Balbín, el caudillo radical, que también estaba en el golpe, porque eso hay que decirlo, y dijo: faltan 5 minutos, solamente 5 minutos. Eso fue el 23 a las 11 de la noche, con el nefasto Neusta y Mariano Grondona, esos dos periodistas que trabajaban abiertamente para Fuerzas Armadas y para el golpe de Estado. Bueno, ahí fue, esperábamos un golpe, pero no sabíamos las consecuencias a tal que iban a llegar, porque nunca se había llegado. Y bueno, y como dijo hoy Papa Francisco en su libro El Jesuita, todos los partidos en su mayoría estuvieron en el golpe. El único partido que no estuvo en el golpe fue el Partido Comunista Revolucionario, que a él le consta, pero por eso mismo tuvo muchas víctimas por oponerse, porque dentro inclusive
muchos de los pibes que militaban en Montoneros, que estaban presos, cuando entró Videla, dijo, bueno, ahora entró un general democrático. Y a los pocos días empezaron a desaparecer de las cárceles, o sea que el que estaba blanqueado podía salvarse y otros murieron sin saber. Por eso que se dice, la CONADEP recogió 8.000 denuncias, entre 8 y 9.000 denuncias, pero en realidad hay mucho más, por eso se habla de 30.000, porque hay gente que no se animó, padres que desaparecieron también, otros que no tenían quien denuncie o no se animaron a hacerlo porque no se daban las condiciones. Bueno, y ese día 24 yo estaba listo para ir a hacer una de mis primeras cosechas de algodón y me voy al barrio Santa Rosa con mi viejo auto, fui a 600 a buscar gente y me dicen, no vamos a trabajar porque la voltearon a la Isabel. Ah, dije, por eso el viejo Balbín anoche estaba diciendo que faltaba 5 minutos. Y bueno, y ahí empezó la historia. Si bien acá nosotros no tuvimos grandes desastres en la zona, nosotros nos perseguían igual por el tema sindical. Uh-huh. Y nosotros no éramos grupo armado, por consiguiente perseguían a los grupos armados. De todas maneras, en la volteada cayeron muchos inocentes, mucha gente que era delegado sindical y realmente los destruyeron familias enteras. Todo para imponer el sistema económico que impuso Martínez de O, que es exactamente el mismo que tenemos ahora, que ahora se hizo por elecciones. Entonces voy a leer un documento un llamamiento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es nacional, que está en Buenos Aires, el centro. Dice 24 de marzo, marcha Plaza de Mayo, son 30.000, fue genocidio. El 24 de marzo, a los 41 años del golpe, centenares de miles de argentinos saldremos a las calles a manifestar nuestro repudio a la dictadura genocida. Como todos los años, en esa jornada de lucha popular, enlazamos la exigencia contra la impunidad de los genocidios y de los genocidas y por memoria con los reclamos del presente. Las marchas en todo el país serán la continuidad de la manifestación en los primeros días de marzo, poblaron la Argentina, denunciando la política antipopular y entrevista de Macri. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo con las consignas: contra la impunidad de ayer y de hoy, no a la reconciliación, no al ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores, no a la teoría de los dos demonios, cárcel común y efectiva a todos los genocidas, apertura de todos los archivos, que eso no se ha hecho, restitución de la identidad a los jóvenes apropiados, aparición con vida ya de Julio López, que hace en la época de pleno kirchnerismo desapareció 2 veces López, hasta que esta vez parece que es definitiva. Perpetua Milani, no a los despidos, no al tarifazo, paritaria sin tope, no a la criminalización de las protestas, no a los protocolos represivos, derogación de la ley antiterrorista, libertad a los presos políticos, no a la baja de la edad, imputabilidad y la criminalización de la juventud, no al decreto de necesidad de urgencia contra los inmigrantes, no al gatillo fácil y la militarización de los barrios, no al pago de la deuda externa. Esto lo firma Encuentro Memoria, Verdad y Justicia Nacional. Bueno, se acostumbra generalmente a hacer una marcha y queríamos decir, la teoría de los dos demonios dice que hubo una guerra. Si hay una guerra, hubo 2 demonios y hubo 2 ejércitos. En realidad no fue eso. Tuvo todas las fuerzas armadas y el poder represivo del Estado Nacional, que en ese momento era muy poderoso, contra un grupo de supuestos guerrilleros. Yo levanto a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes. Esa era la guerrilla, eran 5.000 hombres armados contra el extranjero y que utilizaban el método que se llama guerrilla, un método irregular, para poder combatir a las tropas españolas en ese caso. Pero este caso fue distinto porque había terrorismo urbano y caía quien caía. Por consiguiente creemos que no es una guerra, y si volvemos a la teoría de los 2 demonios, entonces habría que castigar a todos por igual.
Bueno, eso es en reconocimiento un poco a esta fecha que a nosotros nos tocó tal vez más liviana. Hemos salvado la vida a muchos compañeros, pero quiero recordar entre ellos, me había olvidado del compañero Orlando Navarro, que era un abogado recién recibido en la ciudad de Santa Fe, que militaba en política como estudiante y que vino a San Javier como abogado de los trabajadores rurales del FATRE, y él resolvió muchos problemas siendo tan joven en un par de años, porque en realidad no hubo mucho tiempo. Lo organizamos en el año 73 y duró hasta el 24 de marzo. El día ya no pudo funcionar más el FATRE, si bien funcionaba entregando las órdenes de Izara, en esa época que funcionaba muy bien Izara. Y se pudo sindicalizar cerca de 1.000 personas, 1.000 obreros acá en la zona de la costa. Había delegados desde Román hasta más o menos de estar hasta Helvecia o Santa Rosa. En las arroceras en toda la arrocera había delegados. Eso, bueno, por ahí los patrones rezongaban porque había que cumplir las 8 horas, que antes era de sol a sol, había que cumplir con el convenio de trabajo y los sueldos, y eso hizo que también muchos trabajadores fueran perseguidos por esa causa.